No sé muy bien cómo empezar esto, porque todavía me cuesta entender todo lo que viví. Hay recuerdos que no se borran, aunque pase el tiempo. Lo que voy a contar no es una historia bonita ni un cuento de hadas. Es algo que me marcó profundamente y que por mucho tiempo creí que era una especie de castigo disfrazado de oportunidad. Yo tenía 19 años y acababa de perder a mis padres. Fue un accidente, algo repentino, sin tiempo para despedidas ni explicaciones. De un día para otro me encontré sola, sin dirección, sin fuerzas, apenas respirando. Mis tíos, Roberto y Margarida, aparecieron como los salvadores, los familiares que uno espera que actúen con amor cuando todo lo demás se desmorona. Pero lo que hicieron conmigo fue todo menos amor. Antes de seguir, quiero agradecerte por estar aquí. Si estás viendo este video, te invito a suscribirte al canal y acompañar estas historias que salen del alma. Me encantaría que dejaras en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás escuchando, para que podamos sentirnos más cerca. Y si este relato te toca de alguna forma, un me gusta, realmente ayuda mucho a que más personas lo encuentren. Ahora sí, vuelvo a lo que estaba diciendo, porque cada palabra que escribo viene de un lugar muy profundo dentro de mí. Me llevaron a su casa sin demasiadas palabras, sin abrazos, sin consuelo. Desde el primer día supe que algo estaba mal. Me trataban con una frialdad que calaba los huesos. No había ternura, no había paciencia, solo órdenes, miradas duras y silencios largos. No decían que yo era una carga, pero lo hacían sentir en cada gesto, en cada comida donde me dejaban servirme al final, en cada comentario sarcástico sobre el favor que me estaban haciendo al darme un techo. Yo trataba de no molestar, de no ocupar espacio. Me pasaba las tardes encerrada en el cuarto, leyendo, recordando a mis padres, intentando convencerme de que todo eso pasaría, de que en algún momento me dejarían volver a empezar, pero ese momento no llegó. Un día, sin previo aviso, me llamaron al comedor. Roberto estaba sentado en la punta de la mesa, como si fuera un jefe. Margarida estaba a su lado, con los brazos cruzados y la mirada altiva. Me senté en silencio, con el estómago encogido. No había comida, ni tazas de café, ni nada que diera la sensación de una charla familiar. Solo ellos dos y yo, como en una sala de juicio. «Sofía», dijo Roberto sin mirarme directamente, «hemos tomado una decisión». No preguntaron qué pensaba, ni me dieron espacio para reaccionar. «Te casarás con Ricardo Mendonça». Recuerdo que mi respiración se detuvo por unos segundos. No entendí. Pensé que era una broma, una forma cruel de molestarme. Pero no era una broma. Era un hecho consumado. Ricardo Mendonça. Ese nombre no me era ajeno. Lo había escuchado muchas veces en las noticias, en conversaciones de adultos, en rumores. Era un empresario poderoso, de 49 años, millonario, temido, alguien de otro mundo. Mi voz apenas salió cuando pregunté por qué. Margarida sonrió de lado, con esa mueca que me hacía temblar. «Va a ayudarnos con algunos asuntos financieros», dijo, como si eso explicara todo. Me sentí sucia, traicionada, vendida como una propiedad. Traté de protestar, pero Roberto me cortó de inmediato. «Nos debes demasiado. Es hora de devolver el favor». No sé cómo describir lo que sentí en ese momento. Era una mezcla de rabia, tristeza, miedo y una soledad tan grande que me tragaba entera. Durante los días que siguieron, me convertí en una sombra dentro de esa casa. Caminaba en silencio. Apenas comía. Lloraba en el baño para que no me escucharan. No tenía a quién recurrir. Nadie me preguntó si estaba bien. Nadie me ofreció una salida. Era como si todo ya estuviera escrito, como si mi destino no me perteneciera. Cuando llegó el día de la boda, sentí que estaba caminando hacia una especie de entierro. Me vestí con un vestido blanco que no elegí. Me peinaron sin preguntarme cómo me gustaba. Mi rostro reflejaba una tristeza que ni siquiera el maquillaje podía cubrir. Me miré al espejo y no me reconocí. Era yo, pero al mismo tiempo no era nadie. La ceremonia fue rápida, silenciosa, casi vacía de emoción. Ricardo estaba allí, de pie junto al altar, perfectamente vestido, sin mostrar ninguna expresión. Yo apenas podía sostener el ramo de flores entre las manos. Tenía miedo de todo, de él, de lo que vendría después, de mí misma. Cuando el juez preguntó si aceptaba, sentí un nudo en la garganta. No contesté de inmediato. Busqué con la mirada a mis tíos. Ellos solo me observaban desde lejos, esperando.
No había compasión, solo expectativa. Entonces dije, sí, porque sabía que no tenía a dónde ir, porque nadie me había enseñado a decir no cuando me estaban arrebatando la vida. Después del almuerzo con los invitados, gente que no conocía, que me miraba como si yo fuera un trofeo, me subí al auto junto a Ricardo. El silencio entre nosotros era denso, casi insoportable. Él no intentó hablarme, solo mantuvo la mirada al frente mientras la limusina nos llevaba a su casa. Yo me abrazaba a mí misma, deseando poder escapar por la ventana, desaparecer, empezar otra vida en otro lugar, como si eso fuera posible. Cuando llegamos, la mansión me pareció aún más fría que todo lo anterior. Grande, lujosa, brillante, pero vacía. Esa noche creí que iba a terminar de romperme. El mayordomo nos recibió con una leve inclinación y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ricardo caminaba unos pasos delante de mí, como si no supiera qué hacer conmigo. Yo, por mi parte, no sabía ni cómo caminar. Cada rincón de esa casa olía a dinero, a éxito, a una vida que no era la mía. Subimos las escaleras en silencio hasta que llegamos a una habitación enorme, con una cama inmensa en el centro y ventanales que daban al jardín. Ricardo abrió la puerta, se giró hacia mí y dijo, sin mirarme mucho, «Puedes descansar, la habitación es tuya». Y se fue. Así, sin más. Me quedé parada frente a la puerta, confundida. No sabía si debía sentir alivio o terror. Me senté en la orilla de la cama, sin saber si debía llorar o agradecer. Esa noche no dormí. Me quedé despierta con los ojos abiertos, escuchando los ruidos de la casa, tratando de anticipar cada paso, cada puerta, cada movimiento. Pero nadie vino, nadie tocó la puerta, nadie exigió nada, solo el silencio y yo. Me acurruqué en una esquina de la cama con la ropa aún puesta, abrazando mis rodillas, esperando que el día pasara rápido. Me sentía como una niña asustada, en un lugar que no entendía, y en algún momento, sin darme cuenta, me quedé dormida con la cabeza apoyada contra el respaldo, agotada de tanto sentir miedo. A la mañana siguiente, me despertó el aroma del café. Me levanté lentamente, aún con la ropa arrugada, los ojos hinchados, el alma entumecida. Salí al pasillo y seguí el olor hasta llegar al comedor. Allí estaba Ricardo, solo, leyendo el periódico con una taza en la mano. Me miró por encima de los lentes, asintió levemente y dijo, «Hay desayuno en la mesa, puedes servirte». Esa fue toda la interacción. Me senté en la esquina, apenas probé el pan. Tenía la garganta cerrada. Él no intentó hablar más. No me miró con deseo ni con autoridad. Solo seguía leyendo, como si yo no fuera su esposa, como si fuera una huésped que no sabe cuánto tiempo se quedará. Durante varios días fue así. Desayuno en silencio, comidas en silencio. No me tocaba, no me hablaba demasiado, no se acercaba. Y poco a poco, ese silencio dejó de darme miedo y empezó a parecerme extraño. Yo esperaba violencia, imposiciones, gritos. Pero lo que encontré fue distancia. Sí, pero una distancia que no dolía tanto como imaginaba. Empecé a observarlo en secreto, cómo leía concentrado, cómo ordenaba sus papeles, cómo tomaba el té por las tardes sin hacer ruido. Tenía una manera de estar solo que no parecía forzada. Era como si llevara años en esa soledad, como si no supiera vivir de otro modo. Y eso empezó a intrigarme. Una tarde me atreví a sentarme en la sala, a una distancia prudente, mientras él trabajaba en su estudio. No dije nada, solo me senté con un libro entre las manos, aunque no leía realmente. Quería entender qué pasaba en esa casa, en su cabeza, en mi propia vida. Ricardo no me pidió que me fuera, solo alzó la vista un momento, asintió con la cabeza y siguió con lo suyo. Ese gesto, tan simple, me desarmó un poco, porque aunque era mínimo, me dio permiso para estar allí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no era una intrusa, y eso, viniendo de alguien que no debía nada, significaba más de lo que me gustaría admitir. Con el paso de los días, empecé a notar cosas pequeñas. A veces dejaba una taza de té sobre la mesa, justo como a mí me gustaba, o apagaba las luces del pasillo cuando ya estaba en mi habitación. Nunca decía nada, pero esos gestos se fueron acumulando, como migajas de algo que no sabía nombrar. Yo seguía desconfiando, por supuesto. No dejaba de recordarme que él era parte de todo aquello, que me había casado sin preguntarme,
Pero una parte de mí también empezaba a preguntarse si él había tenido elección. Nunca me miraba con superioridad. Nunca me hablaba como si yo le debiera algo. Y eso me confundía. Un día, en medio de una lluvia intensa, lo vi entrar empapado a la casa, con los hombros caídos, el rostro pálido y los ojos más apagados que nunca. Estaba agotado, casi roto. Me salió del alma ofrecerle un té caliente. Él me miró sorprendido, como si no esperara nada de mí. Aceptó en silencio y se sentó en el sofá con una lentitud que nunca antes le había visto. Le llevé la taza con las manos temblorosas, y cuando la tomó, sus dedos rozaron los míos. Fue un contacto breve, pero suficiente para que algo dentro de mí se estremeciera. No fue deseo, fue ternura, o tal vez fue el eco de una ternura que había olvidado. Esa noche no hablamos, solo compartimos el silencio, cada uno desde su rincón, con la lluvia golpeando los cristales y la chimenea encendida. Pero hubo algo distinto en el aire, como si por fin hubiéramos dejado de ser dos desconocidos atrapados por un contrato. Me fui a dormir con una sensación rara en el pecho. No era amor, tampoco alivio, pero era el comienzo de algo. No sabía si confiar en eso, si permitir que creciera. Lo único que sabía era que, por primera vez desde que entré en esa casa, no sentía miedo de estar allí. Al día siguiente, me desperté con la necesidad de hacer algo. No sabía exactamente qué, pero quería salir del cuarto, moverme, ocupar mis manos. Fui a la cocina, saludé al personal con un hilo de voz y les pedí que me dejaran preparar el desayuno. Me miraron con sorpresa, pero no se opusieron. Preparé café, tostadas, un poco de fruta. No era gran cosa, pero me hizo sentir útil, presente, con algún tipo de control. Cuando Ricardo bajó y vio la mesa puesta, se detuvo un segundo. Me miró en silencio, luego simplemente dijo, «Gracias», y se sentó. Nada más. Pero ese pequeño momento bastó para que algo en mí se aflojara por dentro, como si me hubieran reconocido por primera vez. Desde entonces, cada mañana me levantaba antes que él, ponía la mesa, servía el desayuno, y aunque no hablábamos demasiado, la rutina fue ganando una especie de calidez callada. No nos contábamos cosas personales, no nos hacíamos preguntas profundas, pero había una especie de tregua entre nosotros. Empezábamos a habitar el mismo espacio sin necesidad de defensas constantes. Yo no sabía mucho de su vida, pero empecé a notar sus gestos. Cómo se pasaba la mano por el cabello cuando estaba cansado, cómo se quedaba quieto mirando por la ventana con los ojos perdidos. Había algo roto en él, igual que en mí, aunque no habláramos de eso. Una noche, lo escuché levantarse tarde. Caminaba por el pasillo con pasos lentos. Me asomé por la rendija de la puerta y lo vi de espaldas, con una copa en la mano, mirando por el ventanal del vestíbulo. Dudé un momento y luego, sin pensar demasiado, salí y me acerqué. No dijo nada cuando me vio. Solo me hizo un pequeño gesto con la cabeza, como invitándome a quedarme. Me senté en el sillón cercano. El silencio entre nosotros no era incómodo. Era como si compartiéramos la misma melancolía sin necesidad de nombrarla. Después de unos minutos, él rompió el silencio con una voz baja. ¿Extrañas a tus padres? Me tomó por sorpresa. Asentí en silencio, sintiendo que la garganta se me cerraba. Por alguna razón, esa pregunta me abrió. Le conté sobre ellos, sobre cómo mi mamá pintaba y mi papá era profesor. Le hablé de los picnics en el parque, de las tardes de lluvia viendo películas. Ricardo me escuchaba en silencio, con una atención tan completa que por un momento me olvidé de dónde estábamos. No interrumpía, no opinaba, solo escuchaba. Cuando terminé, tenía los ojos húmedos. Me sentí expuesta, vulnerable, pero también ligera, como si al contar, algo dentro de mí hubiera respirado por primera vez en mucho tiempo. Ricardo no dijo nada profundo, solo me miró y dijo, «Debieron amarte, mucho, y no sé por qué, pero esa frase me rompió y me sanó al mismo tiempo». A partir de esa noche, algo cambió entre nosotros. No fue inmediato ni evidente, pero sí real. Empezamos a encontrarnos más seguido en los mismos espacios, como si nuestros cuerpos supieran antes que nuestras mentes que ya no éramos extraños completos. Yo me sentaba más cerca en la sala. Él dejaba su libro en la mesa y preguntaba si quería ver algo en la televisión. No eran gestos románticos, pero eran cuidados. Empezamos a compartir silencios distintos.
menos tensos, más humanos. Yo seguía teniendo miedo, claro, no del daño, sino de lo desconocido, del hecho de que alguien me viera sin exigirme nada a cambio. Me costaba entender que podía ser tratada con respeto sin tener que ganármelo primero. Una tarde, mientras yo ordenaba unos libros en la biblioteca, sentí que se detenía en la puerta. Me giré. Él me miraba con una taza en la mano. Me la ofreció. De jazmín. Dijiste que te gustaba. Me quedé en silencio unos segundos antes de tomarla. Gracias, dije con la voz bajita. Él asintió y se quedó unos minutos allí, sin decir mucho más. Pero esa escena quedó grabada en mi mente con más fuerza que cualquier otra cosa. No era la bebida, era el detalle. Era que me había escuchado. Y para alguien que venía de un mundo donde nadie me escuchaba, eso era más íntimo que cualquier caricia. Poco a poco, empecé a confiar. No del todo, pero lo suficiente para dejarme estar. Ya no evitaba su mirada. Ya no me escondía tras puertas cerradas. Comenzamos a almorzar juntos algunas veces. Él me preguntaba cosas simples. Si dormía bien, si quería que dejaran flores en mi cuarto, si prefería caminar por la mañana o por la tarde. No eran preguntas grandes, pero eran constantes. Y esas pequeñas constantes se volvieron refugio. Yo me encontraba a veces esperando que llegara, que dijera algo, que estuviera cerca. Era raro, era nuevo, y, en algún rincón de mí, empezaba a crecer una forma de cariño que no sabía si estaba bien sentir. Una noche, mientras la lluvia golpeaba los ventanales, me animé a sentarme junto a él en el sofá. Me temblaban las manos, pero él no se movió. Solo me miró y me sonrió muy suavemente, casi con pena. Se reclinó un poco, cerró los ojos y dijo, «Puedes quedarte, no me molesta». Y yo me quedé. No porque sintiera que debía hacerlo, sino porque quería. Nos quedamos en silencio mucho tiempo. Su respiración era tranquila, su presencia cálida, su cuerpo apenas inclinado hacia mí. No había presión, no había intenciones ocultas, solo dos personas heridas compartiendo el mismo techo, el mismo silencio, el mismo deseo de no estar tan solos. Después de esa noche, empecé a notarlo más, no en el sentido superficial, sino en lo profundo. Veía cómo se quitaba el reloj al llegar, cómo dejaba los papeles en orden en su escritorio, cómo le hablaba con respeto a la gente que trabajaba en la casa. No era un hombre cálido ni expresivo, pero había algo en su forma de moverse, en sus gestos discretos, que hablaba de una humanidad que tal vez llevaba años escondiendo. Un día me sorprendí mirándolo mientras leía, y pensé en lo solo que debía haber estado antes de mí. No me veía como una niña, ni como una carga. Me trataba como si tuviera valor por el solo hecho de estar allí. Y eso, para mí, ya era demasiado. Una madrugada, desperté sobresaltada por una pesadilla. Había soñado con el accidente de mis padres, con los gritos, el metal, la sangre. Me senté en la cama, respirando agitada, con las manos temblorosas. La habitación estaba a oscuras, pero sentí pasos suaves acercándose. Ricardo apareció en la puerta, con expresión preocupada. «¿Estás bien?», preguntó con voz baja. No supe qué decir. Solo asentí mientras me limpiaba las lágrimas con la manga. Él dudó un segundo y luego se acercó con cuidado, sin invadir. Se sentó al borde de la cama y me ofreció su mano. No para obligarme a nada, solo para estar ahí. La tomé. Fue un acto pequeño, pero me hizo sentir protegida de un modo que no sentía desde que perdí a mis padres. Pasamos largos minutos en silencio, con nuestras manos unidas entre las sábanas. Yo tenía miedo, vergüenza, tristeza, pero no me soltó. Su presencia no pesaba, no asfixiaba. Al contrario, era como una manta tibia sobre un cuerpo helado. No dijo frases bonitas ni promesas vacías, solo estaba. Y esa fue la primera vez que me permití llorar frente a él sin esconderme. Lloré en silencio, sin explicaciones, y él, sin hacer preguntas, solo me miraba con una calma que no me obligaba a nada. Cuando mis lágrimas cesaron, me acarició suavemente el dorso de la mano con el pulgar. No hubo beso, ni abrazo, ni palabras innecesarias. Solo esa caricia que decía, «Estoy aquí, no estás sola». Al día siguiente, él no mencionó nada. Me saludó como siempre. Me dejó una taza de té en la mesa, como si lo de la noche anterior hubiera sido solo otro capítulo más de esta historia rara que compartíamos. Pero para mí,
Había sido mucho más. Fue el punto en que dejé de verlo como el millonario que me habían impuesto. Empecé a verlo como un hombre que también cargaba cosas, que también tenía sombras, que también necesitaba algo, aunque no lo dijera. Y por primera vez, tuve ganas de conocerlo de verdad, no por obligación, sino porque quería saber quién era él, más allá del nombre, más allá del dinero, más allá del contrato. Empecé a buscar momentos para estar cerca de él, no de forma evidente, pero sí intencionada. Me sentaba en el jardín cuando él solía salir a leer. Me ofrecía a ayudar con cosas pequeñas, como acomodar los estantes o elegir libros para la biblioteca. Él nunca me rechazaba, pero tampoco me presionaba. Solo respondía con esa serenidad suya que empezaba a hacerme sentir segura. Una tarde, mientras regábamos las plantas, me habló de su infancia. Me contó que su padre era un hombre duro, que no toleraba errores, que todo en su casa giraba alrededor del deber y del control. Su madre era callada, invisible, siempre en segundo plano. Nunca aprendí a pedir afecto, me dijo sin mirarme. Y esa confesión, tan sencilla, me hizo entenderlo de otro modo. A veces uno idealiza el amor como algo que se enciende de golpe, como un rayo o una explosión. Pero lo que yo sentía por Ricardo era distinto. Era algo que crecía en silencio, como una planta que brota en un rincón sin luz y empieza a buscar su espacio. No era una emoción avasallante, era un cuidado, una atención. Me empezaba a importar si él dormía bien, si tenía días difíciles, si estaba cansado. Me preocupaba por cómo se sentía, aunque él no lo dijera, y cada vez que me acercaba un poco más, él respondía sin huir. No con pasión, sino con presencia. Y en mi mundo, eso era más valioso que cualquier otra cosa. Un día le preparé la cena. Fue un impulso. Vi que llegaría tarde y quise hacer algo por él. Cociné lo poco que sabía, pero lo hice con calma, con cuidado. Puse la mesa con velas, no por romance, sino por calidez. Cuando llegó estaba empapado por la lluvia, agotado, con el rostro más cansado que nunca. Me vio y se quedó en silencio un largo rato. Luego dijo: «¿Todo esto lo hiciste tú?». Asentí con las mejillas rojas. Se acercó despacio, se quitó la chaqueta mojada y me besó la frente. No fue un beso apresurado ni seductor. Fue un gesto suave, de agradecimiento sincero. Y ahí supe que algo entre nosotros se había terminado de abrir. Durante la cena casi no hablamos. Comimos en silencio, pero un silencio cómodo. Me miraba con calma, como si ya no fuéramos dos desconocidos compartiendo techo, sino dos personas intentando entenderse. Cuando terminamos, él recogió los platos sin que yo lo pidiera. Lavó todo con la camisa aún mojada, sin importar el frío. Yo lo observaba desde la puerta, sintiendo que lo quería de una forma que no había sentido por nadie. No porque me rescatara, no porque me protegiera, sino porque me veía. Me veía sin juzgarme, sin exigirme, sin intentar cambiarme. Y eso, después de todo lo que había vivido, era más de lo que jamás pensé merecer. Esa noche no dormí en mi habitación. No fue algo planeado ni pactado. Me quedé dormida en el sofá, junto a él, después de ver una película. Cuando abrí los ojos a mitad de la madrugada, sentí su abrigo cubriéndome los hombros. Él estaba en el sillón contiguo, con la cabeza recostada hacia un lado, respirando con suavidad. Me quedé mirándolo largo rato, con una sensación en el pecho que me era difícil de explicar. No era solo gratitud, era algo más profundo, como si lo que estaban haciendo entre nosotros fuera una forma de hogar que nunca había tenido. No lo desperté. Me acerqué despacio, recosté mi cabeza sobre su hombro y cerré los ojos otra vez. Desde ese momento, empezamos a compartir cada vez más espacios, y sin darnos cuenta, empezamos también a compartir silencios, rutinas, cuidados. Yo dejé de andar descalza por la casa porque él se preocupaba por mis resfriados. Él dejó de encender su cigarro por las noches porque notó que me incomodaba el olor. Nadie pidió nada, pero ambos ofrecíamos pequeñas renuncias. Y en esas renuncias empezó a crecer algo suave, delicado, casi imperceptible. No hablábamos de amor, no hacíamos promesas, pero él me miraba como si yo fuera la única persona que importaba en ese instante. Y yo empecé a sentir que podía confiar, que podía quedarme. Una tarde, mientras llovía fuerte, salimos al jardín con un paraguas enorme.
Caminamos en silencio entre los arbustos, viendo cómo el agua resbalaba por las hojas. Él tomó mi mano sin decir nada, y yo no la solté. Su mano era firme, cálida, segura. Me sentí pequeña y al mismo tiempo protegida. Cuando lo miré, él sonreía con los ojos, como si también estuviera sintiendo algo por primera vez en mucho tiempo. No hablamos de lo que eso significaba. No lo necesitábamos. Nos bastaba con sentirlo. Y fue en esa caminata bajo la lluvia donde me di cuenta de que ya no quería huir. No era solo que no tuviera miedo, era que, por primera vez, me sentía en paz. Esa noche, mientras preparaba el té, él se acercó por detrás, apoyó su mano en mi cintura con cuidado y preguntó en voz baja: ¿Puedo quedarme esta noche contigo? Mi corazón se aceleró, pero no sentí temor. Lo miré a los ojos, asintiendo lentamente. Subimos a la habitación como si estuviéramos cruzando un umbral invisible. No hubo prisas, ni torpezas. Solo dos cuerpos que se habían estado esperando desde el dolor, desde la calma, desde la ternura. Dormimos abrazados, y por primera vez, desde que me obligaron a casarme, me sentí libre. La mañana siguiente fue distinta a cualquier otra. No por lo que pasó durante la noche, sino por cómo me sentí al despertar. Desperté antes que él, y lo observé dormir con el rostro relajado, sin ese ceño fruncido que siempre lo acompañaba. Se veía más joven, más vulnerable. Y ahí, en ese momento silencioso y simple, entendí que lo amaba. No fue una revelación grandiosa ni un estallido de emociones. Fue una certeza suave, tranquila, que me envolvió por dentro como una manta tibia. Lo amaba no por lo que me había dado, sino por cómo me había tratado, con respeto, con paciencia, con humanidad. Y eso, para alguien como yo, era todo. Durante los días siguientes, nuestra vida se llenó de gestos pequeños que decían mucho. Él me esperaba para almorzar. Yo le preparaba su café de la tarde. Caminábamos juntos por el jardín al atardecer. No necesitábamos grandes palabras ni planes elaborados. Estábamos construyendo algo verdadero desde la cotidianidad. A veces me preguntaba si todo eso era real, si no era solo un espejismo que se rompería de golpe. Pero él siempre estaba ahí, constante, firme, mirándome con una ternura que me sostenía incluso en los días en que las heridas del pasado volvían a doler. Con él aprendí que el amor no cura todo de inmediato, pero sí acompaña sin juzgar. Una tarde, mientras leíamos en silencio en la biblioteca, me miró de repente y dijo: «Nunca imaginé que pudiera ser feliz de esta manera». Lo miré sin entender del todo, y él agregó: «Pensé que lo mío era el control, el trabajo, la soledad, pero contigo todo eso dejó de tener sentido». Sus palabras no eran dulces, pero sí sinceras. Yo no supe qué decir. Solo me acerqué, tomé su mano y la apreté con fuerza. A veces las emociones más verdaderas no necesitan muchas explicaciones, solo necesitan presencia. Y en ese momento supe que estábamos donde debíamos estar, incluso si el camino que nos trajo hasta ahí fue injusto, torcido, doloroso. No, fue mucho después cuando empecé a sentir algo distinto en mi cuerpo. Un cansancio nuevo, un malestar suave por las mañanas, una intuición que no podía ignorar. Fui al médico en silencio, sin contarle a nadie, y cuando vi la prueba positiva en mis manos, me temblaron las piernas. Estaba embarazada. No lo había planeado, no lo había buscado, pero en el fondo supe que era el cierre perfecto para esa etapa y el comienzo de otra. Lloré en el baño, no de miedo, sino de emoción. Me abracé el vientre, con ambas manos, y pensé: este hijo no viene a reparar el pasado, sino a sembrar el futuro. No sabía cómo decírselo. Durante un par de días guardé el secreto como si fuera una llama que aún no quería exponer al viento. Lo observaba en silencio mientras trabajaba, mientras tomaba su café, mientras acariciaba mi espalda sin decir nada antes de dormir. Y cada uno de esos momentos me confirmaba que él estaba listo, aunque no lo supiera. Una noche, mientras cenábamos en la terraza, le tomé la mano con más decisión que nunca y le dije: «Ricardo, estoy embarazada». No pude añadir nada más. Lo miré, esperando su reacción con el corazón palpitando en los oídos. Él se quedó en silencio, los ojos fijos en mí, y durante un instante creí que se había congelado el mundo. Pero luego bajó la mirada, sonrió de forma lenta, profunda, y una lágrima le rodó por la mejilla. «¿De verdad?», preguntó con la voz quebrada. Asentí sin poder contener mis propias lágrimas.
Se acercó y me abrazó, apoyando su frente en 1900 la mía. Gracias, susurró. No sabes lo que significa esto para mí. Y en ese abrazo entendí que no había miedo, no había dudas, no había preguntas que hicieran falta. Solo había una certeza compartida, la de haber encontrado algo real en medio del caos que fue nuestro comienzo. Esa noche no dormimos, hablamos hasta el amanecer, hicimos planes, recordamos todo lo que habíamos pasado y sentimos que por fin todo tenía un propósito. El embarazo no fue fácil. Hubo días de náuseas, de cansancio extremo, de ansiedad, pero también hubo días hermosos. Ricardo me acompañaba a todas las consultas, me preparaba infusiones, me acariciaba el vientre con ternura cuando creía que yo dormía. Empezó a hablarle al bebé desde muy temprano, como si ya lo conociera. A veces lo encontraba solo, sentado en la habitación que estábamos preparando, pensando en nombres o escogiendo música suave para cuando naciera. Era otro hombre, más suave, más presente, más emocional. Nunca lo había visto así, y en cada gesto me reafirmaba que lo que habíamos construido era algo que merecía seguir creciendo. En una de esas noches en que el insomnio me vencía, me senté junto a la ventana, con las manos en el vientre, y me di cuenta de que ya no era la misma persona. La niña rota que fue vendida sin voz, la joven llena de miedo y rabia, ya no estaba. En su lugar había una mujer que había aprendido a vivir, a confiar, a sanar. No todo lo que pasó fue justo, no todo fue hermoso, pero me había llevado hasta ahí. Y ahí, en ese presente, en esa casa que al principio fue una cárcel, ahora había un hogar. No porque el lugar hubiera cambiado, sino porque nosotros cambiamos dentro de él. El día del parto fue largo, doloroso y lleno de una ansiedad que me revolvía el estómago más que cualquier contracción. Ricardo estuvo ahí desde el primer segundo. No se despegó de mi lado. Me sostenía la mano. Me hablaba al oído. Me pedía que respirara con él. Vi el miedo en sus ojos, pero también una entrega absoluta. Y, cuando por fin escuchamos el primer llanto de nuestro hijo, todo se detuvo. Era como si el tiempo se congelara para darnos ese instante eterno. Me lo pusieron sobre el pecho y sentí un calor que me desbordó el alma. Lloré. Ricardo también. Lloramos como si todo lo que habíamos contenido durante años saliera al mismo tiempo, con fuerza, con vida. Los días siguientes fueron borrosos pero intensos. No dormíamos casi nada, pero cada vez que miraba a mi hijo, todo tenía sentido. Ricardo lo cargaba, con una delicadeza que me conmovía. Le hablaba, le cantaba, le contaba historias de cuando era niño, de lo que había aprendido conmigo, de cómo ese pequeño nos había salvado a los dos. A veces me quedaba observándolo en silencio y pensaba que ese hombre, el que tenía fama de duro, de intocable, ahora tenía los ojos llenos de ternura y los hombros más dispuestos que nunca a sostener una familia. Había descubierto algo nuevo, algo que ni todo su dinero le había dado jamás: pertenencia. Una tarde, con el bebé dormido entre los dos, me miró y me dijo: «Nunca imaginé que una historia como la nuestra pudiera terminar así». Yo sonreí, cansada pero feliz, y le respondí: «Tal vez no ha terminado, tal vez acaba de empezar». Y era verdad. Lo que habíamos vivido no era un cuento de hadas, ni una historia perfecta. Era una historia real, con heridas profundas, con silencios incómodos, con momentos duros. Pero también era una historia de redención, de respeto, de amor construido con paciencia y cuidado. Yo no era la misma chica que llegó a esa mansión sintiéndose vendida. Él tampoco era el hombre que pensaba que todo se podía controlar con poder. Habíamos cambiado juntos, lentamente, desde el respeto y la escucha. Y ahora, con nuestro hijo en brazos, sabíamos que el amor no siempre llega como lo esperas. A veces llega después del dolor, después del miedo, después de la renuncia. Llega cuando decides quedarte, cuando decides mirar al otro como es, sin querer cambiarlo, solo acompañarlo. Y eso fue lo que hicimos. Nos elegimos sin saberlo, nos curamos sin prometerlo, nos amamos sin gritarlo. Y por eso, ese amor, el nuestro, sigue creciendo cada día. Pasaron los meses, y cada día con Ricardo y nuestro hijo fue una confirmación silenciosa de que la vida puede sorprenderte incluso después de haber tocado fondo. No éramos una familia perfecta. Teníamos diferencias, momentos de cansancio, discusiones pequeñas,
pero nunca dejamos de elegirnos. Nos hablábamos con verdad, con respeto, incluso cuando no estábamos de acuerdo. Aprendimos a pedir perdón sin orgullo, a escuchar sin interrumpir, a cuidar sin asfixiar. Yo lo miraba y veía al padre que mi hijo necesitaba. Él me miraba y veía a la mujer que eligió, no por deber, sino por amor. Y ese amor, aunque distinto al de los libros o películas, era nuestro, real, profundo, suficiente. A veces nos sentábamos en silencio, viendo a nuestro hijo jugar en el jardín, y recordábamos de dónde veníamos. Había tristeza en ese recuerdo. Sí, pero también orgullo. Habíamos sobrevivido a lo que muchos no logran. Habíamos transformado un acuerdo injusto en una historia de afecto mutuo, no porque lo hubiéramos planeado, sino porque elegimos mirarnos más allá de los errores. Y en esa decisión diaria de cuidarnos, de respetarnos, fuimos sembrando algo más fuerte que el dolor: esperanza. No una esperanza ingenua, sino esa que nace después del abismo, cuando entiendes que incluso en lo oscuro puede crecer algo luminoso. Un día, mientras ordenaba una caja con cartas y fotografías viejas, encontré una nota que escribí la noche anterior a la boda. Era un papel arrugado, con letra temblorosa, donde decía: «No quiero esto, tengo miedo». Nadie me preguntó qué sentía. La leí en silencio, sintiendo cómo se me apretaba el pecho. Pero en vez de tristeza, sentí compasión por esa versión pasada de mí. Quise abrazarla, decirle que lo lograría, que no todo estaba perdido, que aún en medio de la imposición, algo hermoso estaba por nacer. Guardé la nota de nuevo, no para olvidarla, sino para recordarme todo lo que caminé desde entonces. Y esa es la verdad. No elegí casarme, no elegí a Ricardo, pero elegí quedarme cuando vi quién era en realidad. Elegí abrir mi corazón poco a poco, sin promesas ni fantasías. Elegí confiar, aunque doliera. Elegí construir algo nuevo con él, desde la ternura, desde la herida. Y con el tiempo, él también me eligió a mí. No por obligación, no por compromiso, sino porque vio en mí a la mujer que creció en medio de la ruina y decidió acompañarla. Y juntos, entre escombros, levantamos un hogar. Con el paso del tiempo, muchas personas nos preguntaban cómo nos habíamos conocido, cómo había empezado todo. Yo solía quedarme en silencio unos segundos antes de responder. No porque me avergonzara, sino porque no es una historia fácil de resumir. Decir, nos casamos por un arreglo, no explica todo lo que vino después. Tampoco describe la profundidad de lo que construimos. A veces solo decía, fue complicado al principio, pero valió la pena. Y dejaba que cada uno interpretara lo que quisiera. Porque esta historia, aunque es nuestra, también habla de algo más grande. De cómo el respeto puede sanar. De cómo el amor puede aparecer donde menos lo esperas. Nunca imaginé que un hombre como Ricardo pudiera cambiar tanto. No porque dudara de su capacidad, sino porque el dolor a veces endurece a las personas. Pero él eligió abrirse, mostrar sus partes rotas, dejar de esconderse detrás del poder y del silencio. Y eso lo convirtió en alguien verdaderamente fuerte. Verlo aprender a ser padre, verlo cargar a nuestro hijo, preparar biberones, quedarse despierto cuando yo ya no podía más. Todo eso me hizo amarlo aún más, no por lo que me daba, sino por lo que estaba dispuesto a aprender conmigo. Crecimos juntos, nos desarmamos y volvimos a armarnos, más humanos, más verdaderos. A veces lo miro y aún me cuesta creer todo lo que vivimos. La niña que fui, sentada sola en esa habitación antes de la boda. No habría creído que alguna vez sonreiría así, que alguna vez se sentiría amada de verdad. Pero aquí estoy, no con una vida perfecta, pero sí con una vida elegida, construida, cuidada. El miedo todavía aparece a veces, en pequeñas formas, pero ya no me domina, porque ahora tengo un lugar, una familia, un hombre que me ve, un hijo que me da fuerzas, y sobre todo, tengo una certeza: valgo, no por lo que hago, ni por lo que otros esperan de mí, sino simplemente porque soy. Y si estás escuchando esta historia con el corazón abierto, quiero decirte algo. Aunque hayas pasado por lo peor, aunque te hayan arrebatado la voz, aunque te hayan hecho sentir menos, no todo está perdido. A veces, incluso desde el lugar más oscuro, puede nacer algo que te devuelva la esperanza. Yo fui vendida, humillada, silenciada,
pero también fui amada, elegida, abrazada por alguien que supo ver más allá de mis heridas. Y sobre todo, aprendí a elegirme a mí misma. Esa es la victoria más grande de Munatinsish. Todas. Nuestro hijo ya tiene 2 años. A veces lo veo correr por la sala, tropezar, reírse fuerte con esa risa que no le teme a nada, y me doy cuenta de que él no conoce la tristeza de donde vino su madre, y eso me llena de gratitud. Está creciendo rodeado de amor, de contención, de miradas que lo cuidan sin condiciones. Ricardo se arrodilla a su altura, lo escucha, lo abraza sin reservas, y yo, desde mi lugar, aprendo a ser madre cada día con humildad. Cometo errores, me frustro, me canso, pero nunca más me siento sola, nunca más invisible, porque ahora sé que no estoy sobreviviendo, estoy viviendo, y eso lo cambia todo. A veces, por las noches, cuando la casa se queda en silencio y el mundo parece más lento, me siento frente a la ventana y repaso todo lo que ocurrió. No porque no lo haya superado, sino porque quiero recordar de dónde salí, recordar quién fui, recordar que no todo lo que empieza mal tiene que terminar mal. Mi historia no fue perfecta, pero fue real. Y dentro de toda esa realidad hubo belleza, aunque tardara en mostrarse. No todas las historias de amor comienzan con flores. Algunas empiezan con heridas, con miedo, con silencios. Y aún así, pueden florecer. Yo soy prueba de eso. No le deseo a nadie lo que viví, pero tampoco lo cambiaría, porque gracias a ese recorrido, encontré algo que nunca creí posible. Alguien que me amara sin exigencias, un hogar donde no tuviera que esconderme, y una familia que nació desde lo improbable. El amor verdadero no siempre llega como lo soñamos, pero cuando es real, se queda, se cuida, se construye, y en mi caso, llegó disfrazado de imposición, pero se convirtió en libertad, porque amar de verdad no es poseer, es respetar, es sostener, es quedarse sin apretar. Y Ricardo, con toda su historia, me enseñó eso con hechos, no con palabras. Hoy puedo mirar al espejo y reconocerme, no como la chica asustada que una vez fui, sino como la mujer que decidió amar desde la conciencia, desde el dolor, desde el perdón. Y si estás escuchando esto, y alguna vez sentiste que no tenías salida, quiero decirte que sí la hay. A veces aparece en formas que no imaginamos, a veces tarda, a veces duele, pero llega, y cuando llega, cambia todo. Yo no fui rescatada por un príncipe, fui rescatada por alguien que se atrevió a mirarme como un igual. Y ese fue, al final, el mayor acto de amor.